convertirse en un líder o un discípulo de Cristo. Amén. Hoy vamos a ver un siervo espiritual. Un siervo espiritual es una persona constituida que es su cuerpo carnal, también se convierte en una área espiritual. Porque nosotros somos trifásicos, tenemos carne, alma y espíritu, pero a veces solo le damos lugar a lo que es la carne y no le damos lugar al espíritu. El espíritu y la carne están en una balanza, mientras nosotros le echamos más a un lado, tiene tendencia a bajar la otra o ser más fuerte. Cuando usted es una persona carnal, siempre no va a haber nada espiritual en usted. No va a tener algo bueno, rico, que salga bueno de su boca. Siempre va a haber perversidades, siempre va a haber cosas saliendo malas y malos pensamientos de su cabeza. Dice Lucas capítulo 6, versículo 40, un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después de ser preparado bien, será como su maestro. Gloria a Dios. Era Jesús hablando acerca de lo que es un ministerio de un discípulo. El discípulo es, en los últimos años hemos visto una decadencia espiritual en el mundo. Igual como los días de Noé. Noé predicó 120 años diciéndole a la gente que estaba armando un arca para salvar al mundo, que iba a venir un diluvio. Igual ahora la gente le dice, cuando lo mira predicando en la calle, tú eres un loco, tú estás ilusionando cosas que no son. Y así le pasaba al pobre Noé. Noé no pudo salvar a ese mundo, pero sí Dios lo preparó. Dios preparó y salvó su familia y preparó un arca, que eso significa, a nivel de esto, estamos entrando al arca que es nuestro Señor Jesucristo. El arca significa la puerta de entrada de salvación, que es nuestro Señor Jesucristo. En estos últimos años se ha estado escribiendo libros enfocados a seculares, enfocados acerca de lo que es el concepto de un líder espiritual. Hay cantidad de libros que nos enseñan cuál es un líder espiritual, una persona que está preparada. Hace unos meses nosotros invertimos, la iglesia invirtió casi $900 en preparar a los líderes para un despertar. Todavía los hermanos que recibieron ese seminario, nadie ha despertado a la condición que se lo enseñó a trabajar. A la condición de trabajar en la obra, enfocado no en dinero, sino en un sistema espiritual. Muchos de ustedes, los líderes, no han llegado a conocer todavía lo que es un verdadero líder. Muchos de ustedes ni siquiera han llegado al límite de la mitad de lo que es un ser espiritual o un líder. Un líder es un militar, una persona que al pie de la letra cumple los preceptos de una iglesia. Un líder espiritual es una persona que procesa la fe. Un líder espiritual es una persona que dirige una obra, que está enfocada en una área. Un líder espiritual es una persona que se pone al frente siempre, nunca está a la retaguardia. El líder es aquella persona que está siempre en comunicación con el otro. Un líder espiritual siempre está a la perspectiva, qué es lo que va a pasar. Es igual como un sistema militar. El comandante únicamente está comunicándose con los jefes de compañía, los jefes de compañía con el destacamento con el de grupo y el de grupo con el de team. Igual, así es la iglesia también, así se maneja. Yo trabajaba con un líder de una iglesia popular de acá de Miami, y esa persona parecía que era un
de que está dirigiendo una tropa todo el tiempo en el teléfono diciéndole, mira, hazte esto, mírate, muévete esto. Pero ¿sabe cuántos grupos movía? Más de 100 grupos familiares movía una sola persona. ¿Y qué significa? Era una persona que estaba enfocada en el trabajo material, porque estaba trabajando conmigo, estábamos haciendo remodelaciones de baño, estaba enfocada en el trabajo, pero a la misma vez nunca había dejado el área espiritual. Muchos de ustedes, los líderes, salen de esa puerta y se les terminó la iglesia, que sea el pastor o sea cualquier otro que lleve la batuta, pero ustedes no la quieren cargar. Esta es una parte de perspectiva, despertar espiritual en cada uno. Dice que el líder espiritual frecuentemente está asociado con la sociedad. Un líder espiritual siempre está dispuesto a trabajar fuera y adentro de la iglesia. Porque es lindo, hermano, a veces es lindo poner a predicar a un líder y es precioso escucharlo con un tremendo mensaje desde aquí, pero de la puerta para allá no quiere ser líder. Y el mejor líder es el que está afuera. Hace tiempo teníamos ciertos líderes dentro de la iglesia que les encantaba predicar, pero no les gustaba evangelizar. Esta semana fue ayer, ¿verdad? Estuvimos en la calle como una hora y en una hora así, cantidad de gente, logramos enfocarnos, llegamos a hablar con ellos. Y eso es lo que quiere la iglesia, un despertar en esto. El líder espiritual es un líder que siempre está aplicado a mover de su lado, con la diferencia de que siempre no está enfocado en ganancias deshonestas, sino en ganar almas para Cristo. Un líder espiritual siempre tiene un llamado, es una persona que ha sido llamada para una cosa. Un líder espiritual siempre es una persona que está enfocada, que tiene claro su pensamiento. Un líder espiritual es que sabe lo que está haciendo. Hay una crisis mundial de liderazgo y es que en las empresas, la mayoría de las empresas están siendo dirigidas por mujeres, líderes de iglesias, mujeres. ¿Por qué? Porque hay una decadencia espiritual, hay una decadencia de los hombres que se han decaído sus personalidades. Dice que hay una crisis de valores. La crisis de valores daña completamente, no solamente a la iglesia, sino a la sociedad. Usted mira a las personas mal vestidas y les importa que enseñar sus partes arriba y abajo y están normales. Los valores están por el piso. Dirigentes políticos decaídos con sus valores y están allá arriba tratando de ser personas que dirijan a una sociedad, a un mundo con sus valores por el piso. Hay líderes que modelan con valores, que enseñan valores perversos delante de Dios. La crisis de valores y la crisis de liderazgo ha venido decayendo desde los años 90 para acá. La crisis de liderazgo y la crisis de valores se ha generalizado no solo en el mundo Suramérica, Centroamérica, Norteamérica, sino que a nivel mundial. ¿Y cómo ocurre? Tampoco la iglesia ha escapado a los líderes de valores. Esos valores que enseñan que cada uno de nosotros debemos de ser ejemplo a la sociedad. Debemos de que nosotros seamos carta leída, que nosotros nos puedan ver en un espejo, que nosotros miren realmente quiénes somos, qué vivimos, cómo somos delante de Dios, y que personas quieran ver realmente, tengan el deseo de ser como nosotros somos, porque hay personas que miran sus vidas acabadas, dañadas, y nos miran a nosotros que estamos luchando. Somos personas que queremos hacer las cosas bien. Hace unos años vino un hermano que me ponía hasta aquí
ese hermano preguntaba todo. Y andaba detrás de mí, hermano, ¿qué se hace? Hermano, tal cosa, hermano, tal cosa. Y esa persona estaba interesado en conocer todo el sistema. ¿Y sabe por qué? Porque quería aprender. Y nosotros le dijimos, cuando tú vienes a este país, tienes que ser una persona recta. Primero debes de hacer tus taxis, para que tenga, y comenzamos a enseñarle realmente cómo prepararse. Y hoy, esta persona, Dios la ha bendecido poderosamente, no está como ahora con nosotros, pero es una persona que Dios la bendice poderosamente. Y una persona que conoce realmente cómo es el teje y maneje. Él traía a su primo y le dijo cómo el primo lo venía evangelizando a su primo en el camino. Y le dijo el primo, ¿cómo yo quiero hacer las cosas bien dentro de la iglesia? Y le dijo, mira, lo primero que tú tienes es que tú tienes que ser parte de la iglesia. Tienes que enseñarte. Y es hermano Edwin, estoy hablando del hermano Edwin. Hermano Edwin fue una persona que vino mucho más después de muchas personas. Y esa persona tiene su crédito ya bueno. Él puede aplicar para muchas cosas, puede tener su compañía, incluso está preparándose para abrir un negocio para donde él se mudó. ¿Por qué? Porque son personas que tratan de hacer las cosas bien al lugar que llegan. Pero lo primero que nosotros venimos, cuando venimos a este país, venimos tan enfocados con la mente ciega en el dólar. Ciego, todo el mundo viene ciego por ganarse los dólares y le importa el resto. Y lo primero que quieren es dinero. Y dinero, trabajan. Me escribía y me decía una hermana, no, hermana, que me conseguí un trabajo de lunes a lunes. Y yo le dije, Dios te bendiga, hermana. No tuve más que decirle. Es un trabajo de lunes a lunes. No tiene tiempo ni para ella, ni para Dios, ni para nada. Entonces es un trabajo matadero. Pero un líder, entonces, ¿qué está en el área de la carne? Hay una crisis personal. Entonces, cuando usted quiere hacer las cosas bien, debe de preguntar cómo se hacen las cosas bien. Y eso es lo principal de un líder. Preguntar cómo yo hago las cosas bien. Porque hay momentos que nosotros estamos en el área de los polizontes. ¿Ya saben quiénes son los polizontes? ¿Quién sabe quiénes son los polizontes? Los que se montan en un avión escondidos a navegar, o cualquier nave, ya sea un barco, se montan escondidos para huir. Y entonces, cuando estas personas se montan a ese avión, le pasa igualito como le pasó a Jonás. Miren el problema a las personas que entraron legal ahí. Cuando estas personas son encontradas, igual como encontraron a Jonás, pero que han emproblemado, cuando Jonás se mete escondido, huyendo de la voz de Dios, él no le dice que iba huyendo, pero comienza la turbulencia, y aquella turbulencia terrible, tuvieron que consultar a Dios que quién era la persona que estaba provocando la turbulencia. Y cuando se te mete un polizonte dentro de tu casa, dentro de tu negocio, dentro de tu vida, atrae problemas serios. Yo pasé como polizonte mucho tiempo, creo que fueron como 7 años que pasé como polizonte. Había caído en pecado, había caído en problemas, y Dios me llevó hasta el piso. Y mientras estaba en el piso, yo trataba de agarrarme de todos lados, y lo que hacía era meter a personas a problemas. Esa es el que anda dañando más bien a otra persona, el polizonte. Entonces, cuando nosotros estamos dentro de la vía de la crisis del liderazgo, en la crisis del liderazgo a veces dañamos más bien a otras personas.
Y a veces nuestro liderazgo se va por el piso. En los años 1979 a 90, el Reino Unido tuvo una mujer que gobernó como la dama de hierro. Se llama Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, que era una mujer con mano dura para el Reino Unido. Y esa mujer lideró, ¿por qué? Porque había un vacío de poder en ese momento. Siempre cuando hay un vacío de poder, siempre es la mujer la que toma el poder. ¿Por qué? Porque el hombre es un irresponsable. El hombre no se pone al frente de sus quehaceres. Cuando el hombre pierde los valores, pierde su casa también, la que manda la mujer. ¿La verdad? ¿Por qué? Porque se necesita que sea alguien el que saque adelante ese hogar. Se necesita que sea alguien el que se ponga al frente de ese hogar. Entonces, como el que es líder se ha decaído, ha perdido su poder, la mujer toma el poder. Y en muchos países ha pasado eso, de que son las esposas las que toman el poder. Pero a veces hay un problema muy grande cuando los hogares son dirigidos por mujeres. Es claro, alguien puede tomar el poder, pero según el estudio, la estadística del Departamento de Salud de los Estados Unidos, los niños sin padre tienen un riesgo dramáticamente de abuso de droga, alcoholismo, enfermedades mentales, suicidio, bajo desempeño de educación, embarazos a temprana edad durante la adolescencia, y hay un alto límite de criminalidad. En Estados Unidos, casi 1 a 2 tiroteos a nivel nacional hay, donde mueren personas, donde mueren gente inocente. Cuando estas personas son capturadas, la mayoría de ellos son personas que han sido abusadas, personas que no han tenido un hogar estable, que su hogar se ha dividido, que ellos se han criado con otra persona y hay un rencor dentro de ellos. Dice el estudio que más de la mitad de los niños que viven con madres solteras viven en la pobreza. ¿Por qué? Porque solo hay un sueldo que representa una tasa de 5 a 6 veces mayor que los que viven con ambos padres. ¿Por qué? Porque siempre la madre va a tener que trabajar el doble y esos hijos van a estar solos. No va a haber un respeto, que alguien le va a poner quieto. Sí, claro, estoy hablando de estadística que dice, más de la mitad de todos los niños que viven con una madre soltera viven, ya dije eso, el 63% de los suicidios juveniles son de los hogares sin padre, según la Oficina del Censo de los Estados Unidos. El 72% de los asesinos adolescentes crecieron sin padre. El 60% de los violadores en Estados Unidos crecieron de la misma manera, de acuerdo al estudio de la ciencia del comportamiento de ley. El 71% de todos los desertores de la escuela secundaria provienen de hogares sin padre, de acuerdo con el informe de la Sociedad Nacional de Directores sobre de los estados. ¿Por qué? Porque hay mucho liberalismo. Las pobres madres ellos tienen que desertar de la escuela secundaria para poder trabajar, para poder ponerse bonita, su ropa. Todo el mundo quiere vivir bien. Entonces los pobres tienen que desertar de la escuela para poder trabajar, para poder llevar el pan de cada día a la escuela, a la casa. El 80% de los violadores, motivados por la ira, desplazados
provienen de hogares sin padre, según el informe del Criminal de Justicia. El 90% de todos los niños sin hogar y fugitivos son de hogares sin padre. El 85% de los niños que presentan trastornos de comportamiento provienen de hogares sin padre, de acuerdo a un estudio realizado por Centro Nacional de Control de Enfermedades. Entonces, hay una crisis mundial cuando los padres no se crecen, no están con sus hijos, no están representando, no tienen el liderazgo en esa casa. Y entonces eso motiva a las malas compañías, al comportamiento, a costumbres malas. Y depende también a veces en los padres el ejemplo que nosotros le damos a nuestros hijos, porque cuando a veces nosotros íbamos a dejar a los niños a la escuela, a Katia, al lugar donde íbamos, la escuela, llegaban los padres que los niños pongan en la ropita de ellos y en los útiles escolares el gran tufo de marihuana, donde el padre iba manejando y fumando marihuana dentro del carro llevando a su niño a la escuela. Entonces, nosotros los padres, con el ejemplo que hemos dado a nuestros hijos, a veces le hemos dañado su presente y su futuro. Estamos creando mal completamente, estamos creando una sociedad completamente mala delante de Dios. La importancia de un líder espiritual es que un líder espiritual es un discípulo. No está por encima por el maestro, más todo discípulo después de que sea preparado será como el maestro. Entonces, ¿qué significa? Ustedes, cada uno como líderes espirituales, nunca jamás van a pretender abotar al que les enseñó, sino que hacer como les enseñaron. Gloria a Dios. Aquí en Estados Unidos, si usted busca a una persona como ayudante y tú le enseñas, y ya cuando esa persona sabe lo que tú sabes, me estoy refiriendo al trabajo secular, lo lleva a pegar losa, le enseñas cómo se pega el mármol, cómo se hace un baño, cómo se comienza a instalar un piso, porque para todo se necesita conocimiento. Yo no voy a comenzar a hacer un piso desde allá del baño, sino que tengo que comenzar justo del centro de la puerta, cuadrar el piso, porque esa es la parte donde se ve. La mayoría de la gente que tú le enseñas, cuando ya ellos ya saben, lo primero que te dan es la espalda, y segundo, es la persona que tú le enseñas es tu peor enemigo, es el alacrán que tienes en el cuello de tu camisa. Entonces, la importancia de un líder espiritual es que está implicado a conocer de Jesús y vivir como Jesús, y hacer la obra de Dios, no dividirla, sino crecerla. ¿Sabe que cuando yo fui a abrir la iglesia, yo nunca salí por la puerta de atrás de la iglesia donde nosotros estamos? Nosotros fuimos enviados a abrir una obra con Mayra, que es nuestra hermana. Pero la mayoría de los líderes religiosos a nivel mundial, internacional, la mayoría, ¿qué es lo que hace cuando ya son líderes y tienen un grupo de personas que los siguen? Dicen, no, hermano, vamos a ir, este pastor no sirve, este pastor vamos a ir a abrir otro lugar. Y por eso hay iglesias por todos lados, líderes espirituales que jamás han ido nunca se han preparado, ni siquiera han sido discipulados, ni siquiera han ido a un instituto bíblico, son personas que predican empíricamente. Y hay cantidad de gente que sigue a esa gente. Es más, la gente que está preparada, la gente que conoce que ha estudiado, que está todo legal, es muy poca la gente que le sigue. Más le sigue a la gente que son empíricos.
Decía el profesor John Wayne, escribió muchos libros sobre liderazgo, y decía muchas veces que la enseñanza, cuando usted la atesora dentro de sí y la pone en práctica, es útil a la sociedad y útil para uno mismo también. ¿Por qué? Porque crea valores afuera y crea valores adentro. Y eso es la importancia. Porque Jesús dijo, decía Pablo a los Corintios, sé imitadores de mí como yo también lo soy de Cristo. Nunca Pablo, con el gran liderazgo donde Pablo escribió casi la mitad del Nuevo Testamento, nunca se propuso ser mejor que el que lo había enviado, que el que lo había rescatado, que el que lo había salvado. Jamás en la historia, sino que decía, ser imitadores de mí, imítenme como yo de Cristo. Él reconocía que el que lo había rescatado, que el que lo había salvado, que el que lo había traído a este lugar, él nunca lo vio sobrepasar. La diferencia entre un líder espiritual y un líder secular es que en la sociedad se habla de liderazgo y se mide por efectividad de su productividad. Eso es en el área secular. En el área de liderazgo espiritual se mide de otra forma. Se mide con metas fructíferas. Su eficacia, su efectividad se mide a través de un lente del cielo, de Dios. ¿Por qué a Noé 120 años y solo pudo salvar a su familia? ¿Por qué? Porque ese era el ministerio que Dios le había puesto en sus manos. Y cada uno de nosotros tenemos un liderazgo y que Dios nos ha puesto en ese liderazgo. Y lo debemos de poner en marcha, pero está al límite que Dios le da. La definición de liderazgo, no existe una definición clara de un liderazgo, más bien se ha identificado con ciertas definiciones. Primero que el líder, hay líderes que nacen siendo líderes. Ustedes miran a esa persona que en las escuelas a todo el mundo lo sigue, incluso son presidentes de su área de escuela y todo el mundo, pero hay líderes que se hacen a machucones, a golpe, ahí van aprendiendo y luego son personas importantes que a través de haber pasado por el molino y la misma enseñanza que han aprendido, se hacen unos líderes buenos. Amén, hermano. Amén. No olvidemos que podemos ser líderes exitosos en la sociedad y terribles en la iglesia. Malísimos como líderes de la iglesia. Pueden ser un líder buenísimo afuera, pero en la iglesia, malísimo. Muchas iglesias han cometido el error de colocar en posiciones de liderazgo a aquellos que ocupan posiciones seminales fuera de la iglesia, sin tomar en consideración el patrón bíblico. A nosotros nos enseñaron cómo elegir a un líder. Amén. Todos los que pasamos el curso nos enseñaron que un líder primeramente tiene que pasar por el colador para elegirlo. Si no tiene los parámetros que se necesitan, por eso que yo les decía que la vez pasada, yo le decía a un hermano, vamos a hacer hagamos tal cosa, ¿por qué no hacemos para la iglesia? Y me decía, hermano, vamos a orar, hermano, primero. Y nunca se hacían las cosas, y yo malo, y hermano, mire que yo le propuse al pastor tal y tal cosa, y no la hizo. Y yo le preguntaba, hermano, estamos orando en eso. ¿Por qué? Porque el patrón de la iglesia no es el mismo del mundo, es diferente. El director que dirige la parte secular es dirigida a través de una persona que estuvo en una escuela y aprendió secularmente a hacer las cosas. Y dentro de la vida espiritual, a veces por fácil que las miremos, pero hay que mirar las consecuencias al final. Y solamente tenemos que ponerlas en las manos de Dios.
Y el líder espiritual es un líder que responde siempre a dos patrones de pensamiento por completo, diferentes, y dos sistemas de valores totales y distintos. Por tanto, a pesar de las cosas que tiene en común, todo líder debe de dar frutos de cosmovisión. Que tenga una visión clara la persona de lo que va a hacer. Porque ese es el problema, de que le damos un cargo a la persona y no sabe qué es lo que está haciendo, ni cómo va a hacer. Y a veces lo que pasa que nosotros queremos que ese líder se desempeñe como nosotros queremos que él se desempeñe. Y la pobre persona está con su cabeza, tiene tantas cosas en la cabeza que no puede desarrollar el cargo que se le ha dado. Por eso es que a veces como líderes no funcionamos. ¿Por qué? Porque estamos tan cosas tan cargadas encima que no nos da lugar a ser un verdadero líder. Un verdadero líder, decía Napoleón Bonaparte, debe ser una persona observador, analítico. Una persona que analice la posición donde está y tener el conocimiento de hasta dónde Dios lo ha llevado. Y decía Napoleón Bonaparte que él notaba que Jesús, después de cientos de años de muerto, continuaba persuadiendo a la humanidad entera. Su predicación, 3 años y medio. Y en 3 años él pudo lograr que la gente, que el mundo, a pesar de tantos enemigos que se levantaron en contra de él y de la sociedad, él pudo lograr que todo el que le llegaba la semilla la sembrara y la fuera sembrando, y hoy la palabra de Dios la tenemos a nivel mundial. Entonces, nosotros como líderes espirituales debemos de ser personas influenciadas a grupos de personas hacia el propósito de Dios. Ese es el que debe ser una persona espiritual. Influenciar a otros. No quedarse, si yo allí como estoy, yo estoy bien. Es mover a la gente de donde está a Dios, que quieren ser y quieren convertirse en cristianos, en buscar de Dios. Un líder espiritual es una persona que persuade, una que induce a las personas, influencia, motiva, estimula. Debe tener tanto estos factores importantes para poder lograr ser un líder espiritual. Yo sé que cada uno de ustedes quiere ser un líder espiritual. Amén, hermanos. Levanten la mano los que quieren ser líderes espirituales. Amén, gloria a Dios. Que a dos muchachas quiero como líder espiritual. Gloria a Dios. Dios la va a levantar poderosamente. Persuadir a la persona no es fácil. Llegar a la persona y explicarle no es fácil. Inducirla peor todavía. Influenciarla es muy difícil. Estimularla. A veces decía un hermano que pudo cambiar a una persona que era un drogadicto, una persona que estaba botada debajo de un puente. Eso lo miramos, hermano, en uno de los lugares que fuimos a una convención. Nos presentaron a una persona que había sido un drogadicto debajo de un puente, y alguien llegó a ayudarlo hasta que esta persona pudo levantarse. Esta persona ahora es un empresario. De estar debajo de un puente, ahí está el hermano Michael y está el hermano Iber. Después de estar debajo de un puente, tiene 16 empresas. Y tiene gente que él mismo la ha levantado debajo de un puente y ahora trabajan para él. Y esa misma persona se ganó a otra persona que era borrachito 24/7. Acá hinchado el pobre. Borrachito.
Y ahora esa persona que era un borrachito, dañino completamente, que había abandonado a toda su familia y nadie quería saber nada de él, ahora en el área de los Cayos, desde Cayo Largo hasta Cayo Hueso, es un empresario. Si Dios pudo cambiar a esas personas que estaban completamente en el piso, que estaban botados completamente, que no valían ni un centavo delante de la sociedad, hoy son unos empresarios que mueven miles de dólares. Pero una de las cosas importantes que esas personas nunca dejaron, una vez que vinieron a Dios, reconocieron a Dios y reconocieron el liderazgo y nunca dejaron el ministerio de Dios a un lado. Porque una cosa es venir a la iglesia, cantidad de gente viene, se va, vienen y se van, vienen y se van y se van. Pero son pocos los que se quedan al frente para mantener una obra. Porque así como toda empresa tiene su entrada y su salida, hay gente dentro de la iglesia que mantiene esta iglesia. Si no es esa gente, la iglesia se hubiera cerrado desde hace mucho. Y eso era lo que lo preguntaba el hermano Edwin, y Dios lo levantó al hermano Edwin, de ser un maestro, de venir de una escuela a ir a un lugar de construcción. Yo recuerdo que me dijo un día, pastor, vaya a trabajar. Sí, yo voy a trabajar, le dije yo. Me voy a pintar la casa del dueño de Miami Beach. Y me dijo, pastor, yo quiero ir a ayudarles. Y nos fuimos a pintar. Y yo le dije, miren, las líneas así se hacen, así se hacen. Seguido de ella me estaban llamando como pintor de hierro, que lo que se había pintado eran las uñas. No sabía pintar, y ese día yo les enseñé a pintar. Al seguido día tenían el trabajo, esa parte, toda esa ellos la pintaron de la iglesia. Entonces, Dios prepara a la persona, y hay personas que Dios las prepara para grandes cosas. ¿Qué fue? Que yo le enseñé un poquito, y el hermano fue de bendición a la iglesia con su diezmo y ofrenda, todo. Venía a recibir su pago desde que vino, me dijo, pastor, el primer pago mío, pastor, yo no puedo dar los diezmos porque se los prometí a la iglesia donde yo estaba en Nicaragua, pero de ahí a la iglesia la mantuvo durante 2 años. Fue la persona que pagó más diezmo en el año que nosotros los dos. Nosotros dimos más de $6,000 para los pagos de la iglesia, debíamos entre mi esposa y ellos dieron casi $7,000 para pagar la iglesia. Entre ellos dos, entre la esposa y el... La fidelidad de la persona hace un crecimiento espiritual de la persona. Hace que las personas no pasen dificultades. La mayor parte de las personas que están en liderazgo dentro de la iglesia y no diezman a la iglesia, no ayudan a mantener la iglesia, siempre son las personas que están en problemas. Y eso lo sabe Michael. Amado, Dios te lo fui a rescatar yo, y yo sé que no se va a sentir avergonzado. Estaba durmiendo en un carro afuera y ganando $450 a la semana y aprendiendo. Hoy Michael anda arriba de $1,000 semanal, pero una persona que inmediatamente Dios lo bendice, así bendice a la iglesia. Y una persona agradecida con Dios. Entonces, eso es parte del liderazgo. Cuando tú no haces eso, no eres parte del liderazgo al 100%. ¿Por qué? Porque no eres la persona que está cumpliendo los deberes básicos para ser una persona con liderazgo grande. Cuando uno va a aplicar, cuando Dios te llama y uno va a aplicar al ministerio, lo primero que tiene que ser es una persona que no tenga un récord, tiene que le pasen el background, ¿le llaman? ¿Creo así? ¿Background? ¿Sí? Que te chequean todo para poder darte un credencial. Entonces, el líder espiritual debe ser una persona con habilidades
escogida, preparada por Dios para estimular a otros a que imiten el ejemplo de Cristo, incluso a pagar el precio que sea necesario para alcanzar la meta que Dios haya trazado. Jamás en la vida va a ser un líder, una persona que no tenga una vida trazada delante de Dios. Un líder debe cuidar y andar no solo ante Dios, sino ante los hombres. Cuidarse su vida espiritual ante Dios y ante los hombres. Ya estoy terminando, hermanos. Dios escoge y prepara líderes. ¿Ya? Y Dios de cada uno quiere su ministerio. Dice Juan capítulo 15, versículo 16, vosotros me escogiste a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Y Moisés fue escogido por Dios, al igual que todos los profetas, los apóstoles. Dios siempre ha hecho elección. Él reserva y escoge a la persona para su ministerio. Yo estuve casi más de 40 años dentro de la iglesia, desempeñando diferentes cargos de la iglesia. Me estudié parte del instituto bíblico siendo líder de la iglesia, pero nunca Dios me había llamado al ministerio. Nunca. Nunca había habido una voz que me dijera, tú estás preparado para ir al ministerio. Siempre estaba ahí. Y siempre respetando a mis mayores. Cierto día estaba en un culto, pero esos cultos de oración que no llega mucha gente. Al culto de oración ni a empujada llega la gente. Es más, ni en su casa quieren ni orar, ni por línea. Nosotros oramos por línea los días martes y son poquitos, 5, 6, 7 los que se conectan en línea y a las 7 de la noche temprano. Entonces yo estaba fui al grupo de oración ese día y pusieron una oración al fondo y yo me salí al pasillo a orar. La silla estaba muy pegada, me sentí incómodo, me salí al pasillo a orar y a adorar a Dios. Mientras yo estaba en el pasillo, sentí que alguien estaba detrás de mí y yo comencé a levantar mis manos. Y mientras yo levanté las manos, yo sentí que alguien puso sus manos en mi espalda. Mientras esa persona ese ser puso las manos en mi espalda, mi cuerpo se puso inerte completamente. Mi voz no pudo salir, sino que mis lágrimas comenzaron a salir de mi cara, de mis ojos. Y mientras los hermanos andaban ministrando la oración, ellos miraron, alguien llegó a ministrar, que le iba a ministrar porque miraba que yo estaba orando y llorando, y el ángel no se lo permitió. Yo tenía un ángel detrás de mí. Llegó la pastora de la iglesia, que es una mujer muy espiritual, una mujer de oración, llegó a quererme poner las manos y el ángel no se lo permitió. Ella miraba que detrás de mí estaba un ser blanco y el ángel era un ser blanco que estaba detrás de mí y no les permitía que se acercaran a mí. Ese día hubo un impacto tan grande dentro de mí que yo llegué a la casa, disimuladamente entramos, ya Mayra estaba acostada y mientras Mayra estaba durmiendo, mis lágrimas salían como chorro por mi cara, y era que cuando un ser espiritual te toca, tú no puedes sostener el llanto. ¿Por qué? Porque viene un cambio en tu vida. Y allí donde Dios hace un trato conmigo de un llamamiento al ministerial. Mientras Dios no te haya llamado, desempeña el cargo que te han puesto al 100%, porque Dios ahí te quiere tener para ser ese líder, para levantar ese lugar. El día que Dios te diga, allí, pero ese día fue, desde ese día comenzaron las turbulencias terribles en mi vida. Nunca había visitado el hospital y desde ahí comenzaron
las enfermedades. Un día estaba en la casa y otra noche, una día dormí en la casa y otro día dormí en el hospital. Otro día dormí en la casa y otro día en el hospital. La ambulancia entraba y salía de mi casa. Problemas económicos, problemas que la policía me paraba, me ponía muchos tickets. Hubo veces que me pararan y tuviera hasta 6 tickets encima. No había qué hacer. Mi esposa se me enfermó, mi esposa le dio derrame facial y una crisis económica total. Llegamos al punto de rentar, teníamos un apartamento de 3 cuartos y rentamos 2 cuartos y lo metimos los 2 niños en el mismo cuarto con nosotros para poder pagar la renta, hermano, y sobrevivir y pagar los tickets. Hubieron tickets que llegaron a tener un precio hasta de $1,331. Cuando Dios abrió las puertas de todo eso, de ese proceso tan terrible que tuvimos que pasar, Dios nos llamó al ministerio y Dios nos abrió la puerta. Un día llegó mi jefe más mayor de la compañía, uno de los grandes de la compañía, el supervisor del área, y me dijo: Rubén, hoy, pero yo ya tenía grupo familiar en mi casa, y me dice: Rubén, ya tú no vas a pagar renta en este lugar, resérvatelo para ti. Y yo llego alegre con mi esposa: amor, ya no vamos a pagar renta. Y me dice mi esposa: si Dios te ha dicho que vas a abrir un local, ahora agarra ese dinero y va a buscarse un local para la iglesia. Y así, un lugarcito que era así a lo largo, logramos abrir el primer local. Yo lo construí, no había, una persona me ayudó a construirlo, a ponerle todo, y ahí comenzamos la iglesia. Luego comenzamos con otros, los sacaron de allí, no por mala paga, sino porque la ciudad cogió el local, y como abrimos otro local, y así, igual como la mitad de esto. Y allí Dios nos ha levantado, hermano. El ministerio es de pruebas. Es de pruebas. A veces Dios te pide todo. Y Dios le pide a Isaac, el hombre que supuestamente era la promesa. Y era difícil dar a un hijo. Y cuando tú entras al ministerio, hay un momento que Dios te pide todo. Dios te pide todo. Y a veces no somos capaces ni darlo tiempo a la iglesia, y a veces darlo todo. Ya se cuenta que nosotros estuvimos pagando, con lo que ganaba, estuvimos pagando como un año nosotros la iglesia, solos, pero ya no tenía que pagar renta. Esa era la renta que estábamos pagando. Y un día no había para la renta. Nos cobraron un sobrecargo. No sé, no recuerdo qué fue lo que pasó, pero nos cobraron un sobrecargo de depósito de local, y eran $1,431. $45 había para en el fondo, y eso era para pagar la luz. Y oramos con una hermana, y la hermana dice: el Señor que lo que ustedes hagan en esta semana lo siembren. ¿Y el pago? ¿Y el pago dónde quedó? El pastor va a salir mal. Pero uno, cuando es llamado, cuando tú eres llamado, debes de tener que, si el que te envió no te va a dejar en vergüenza. Jamás. Y yo le dije: sí, hermana, no hay problema. Yo di mi tiempo, que eran $200, y de todos ofrendas de los hermanos que estaban, se consiguieron $36. $236. Y inmediatamente yo estaba predicando, alguien estaba escribiendo, y me dice: pastor, necesitamos un dinero para cerrar la iglesia, comprar una malla, pero no tenemos los tubos. No me conocía, ni yo lo conocía a él, ni la iglesia conocía. Sabía dónde quedaba y todo, mi esposa sí lo conocía, yo no. ¿Y qué pasó?
le deposité $230, los 6 de envío. Quedamos cero, sin dinero, sin nada. ¿Y sabe qué? Habíamos alojado a un hermano hace un tiempo de Alaska. Se le había muerto su esposa y él necesitaba viajar acá a Miami, no tenía dónde quedarse, pero él tenía dinero para pagar un hotel, pero no se quería quedar en un hotel, él se quería quedar en un hogar. Y esa persona nosotros la alojamos, que iba para Colombia. Y él regresó a Colombia y se fue a Alaska, y cuando un día me llama, hermano, ese día fue el día domingo, el día jueves, me llama y me dice, hermano, quiero dar una ofrenda a la iglesia. Y yo, si este hermano me da $300 o me da $400, $500, yo pongo el cheque completo, mis $1,000 de que me van a pagar el viernes, se los doy y pago lo de la iglesia. Y yo estaba, esa era mi meta. Cuando yo veo el depósito me fui de espalda. El hermano me había depositado $2,000. Yo le dije, Señor, gracias, esto tú lo has dado. Llegamos, hice el cheque, lo mandé a la compañía, pagamos todo. Mandamos al ministerio que tenía hermana Glenda una ofrenda, mandamos a otro ministerio siempre en Nicaragua, y no nos quedamos con nada. No reservamos nada, lo entregamos todo. De ahí la iglesia nunca jamás ha dejado de pagar. Siempre ha levantado a un hombre o a una mujer que nos apoye. Se nos fue hermano Edwin, que era una persona que nos apoyaba al 100% con sus 10 ofrendas, y levantó a Michael ahora para ayudar a la iglesia. Y ese es lo que Dios hace cuando uno está en los planes de Dios. Ese es el liderazgo, hermano. Si usted quiere ser un buen líder, primero debe de reconocer a Dios en todo y que Dios te prepare como líder. Un líder espiritual llama a otro a imitar y ser ejemplos, así como dijo Jesucristo, así como dijo Pablo de Jesucristo. Hay un precio que pagar, no hay, hermano. Siempre vas a ser la persona mala, aunque le haga bien a todos. Siempre vas a ser la persona criticada. Nunca le vas a caer bien a todo el mundo. Siempre va a haber personas que, aunque le dé el corazón entero, siempre van a ser la peor persona. Pero eso es parte del liderazgo. El líder necesita persuadir la meta que Dios ha trazado. Debe conocerla. Esa meta que Dios le ha trazado y a seguir. Muchas veces yo he querido tirar la toalla. ¿Por qué? Porque a veces nos han venido tantas cargas encima, tanto golpe que nos han pegado, y de tanto golpe nosotros decimos, esto ya no funciona. Nosotros, me dice mi esposa, todos son demasiado suaves, todo el mundo te da nunca. Pero muchas veces a mí me duele ver personas que vengan llorando, que tengan una necesidad, y la necesidad es una necesidad falsa, es para dañarnos la economía. Entonces el líder espiritual tiene que ver cómo siguiente pertenecer a una categoría, por reconocer la categoría que tú quieres, que saber qué posición Dios te tiene para ti. Ser parte del reino de Dios es ser un hombre grande, un líder, un gobernante. Dios nos apela a gobernar. Nosotros no somos nada, no somos cualquier cosa acá en la tierra, somos gobernadores. Y ahí radica la diferencia entre el mundo secular y el mundo espiritual, que aquí nosotros vivimos por fe, y que el que está al lado de nosotros nunca te va a dejar avergonzado, nunca. Siempre va a haber una puerta, aunque el mundo se te cierre encima, te caiga todo, siempre va a haber una puerta que se te va a abrir. Siempre va a haber el Dios que te va a abrir puertas. Mientras tú cierres la puerta de Dios, tú vas a vivir
dando la vuelta en el mismo lugar. Ni siempre. Yo les decía, ninguna persona que se mata trabajando es millonaria. Nunca. Es la persona que Dios, que gobierna, que da para Dios, que trabaja para Dios y para el reino. Esa Dios la bendice poderosamente. Cuando tú eres mezquino para Dios, así también recibes, porque todo lo que nosotros sembramos, de eso cosechamos. Entonces, hermano, seamos unos líderes espirituales, aprendamos a ser líderes espirituales a partir de hoy. Y cuando seamos unos líderes, va a haber gente que nos siga y vamos a ser gente de ejemplo. Pónganse de pie, estimados hermanos, en esta hermosa mañana. Esperamos que les haya gustado esta enseñanza del liderazgo